Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, ex secretario general de Transparencia, y vamos a comentar el tema. Muy buenos días. Muy buenos días, siempre un gusto estar aquí. ¿La reforma política va a esperar o no hay intención de aprobarla, por lo menos de la oposición? Si queremos que aplique para las elecciones del 2021, tendría que aprobarse toda la parte legislativa hasta diciembre de este año, ¿no? Y en el caso de las reformas constitucionales tienen que aprobarse en 2 legislaturas consecutivas, es decir, tendría que darse una primera votación antes del mes de junio, o antes de que termine junio, digamos, o antes de que termine esta legislatura, y una segunda votación a partir de agosto. Entonces, de ahí que el cronograma electoral es un poquito ajustado, el cronograma de la reforma es un poquito ajustado, porque si es que no se vota en primera votación antes de que termine esa legislatura, ya la reforma tendría que regir a partir de la siguiente elección. Entonces, la Comisión de Constitución tiene un cronograma que ha elaborado, en el que ojalá se pueda cumplir con las metas y se pueda tener las reformas a tiempo. Pero doctor Medina, pero este cronograma que ha aprobado la Comisión de Constitución prácticamente deja de lado los temas fundamentales que son parte de esta reforma. En realidad los incluye, creo que no se visibilizan porque lo que están haciendo es discutir por capítulos. Entonces el Ejecutivo ha planteado 12 reformas, 12 proyectos, de los cuales 4 son reformas constitucionales, y esos proyectos corresponden a diferentes capítulos, ¿no? Quizá habría que, en el cronograma que ha aprobado la Comisión de Constitución, visibilizar dónde están ubicadas las distintas reformas. O sea, por ejemplo, se ha empezado con discutir sufragio y candidaturas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está el tema de paridad, ¿no? Que es un tema importantísimo, que tiene que discutirse. Ahí está el tema de y sobre todo, más aún cuando hemos hablado ayer justamente del tema de género. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí está el tema de paridad, ahí está el tema de candidaturas de personas que tienen sentencia en primera instancia, ¿no? Ahí se tiene que discutir también el cómo hacer efectiva la cuota indígena, ¿no? Que es una cuota que sabemos que existe, pero que no está siendo efectiva. Entonces, ahí hay una serie de temas, claro, uno dice candidaturas en general y no entiende de repente qué es lo que eso incluye, pero cuando uno desagrega encuentra que hay una serie de temas. Ojalá, ese es un tema que se ha discutido esta semana, que dé lugar a la discusión no solamente, sino a la aprobación de reforma. Claro, pero es la cosa que se pongan a trabajar. Eso, exactamente. No es eso, ¿no? Yo creo que están discutiendo, justo a mí yo fui invitado por la Comisión de Constitución esta semana para dar opinión sobre algunos de estos temas, y efectivamente se dio en la Comisión una discusión, se ve que no es fácil, hay opiniones a favor, en contra, terceras posiciones, en eso consiste una discusión parlamentaria, pero lo importante y lo que a mí me parece que aquí está faltando, no es que se pongan a discutir, sino que haya acuerdos políticos en relación con qué reformas de verdad se van a hacer. Porque la manera de hacerlas se puede ver entre los asesores y los técnicos, pero el qué se va a hacer es algo que sí tiene que ser una discusión y un acuerdo político. Pero la respuesta política, por ejemplo, de Rosa Bartra hace 3 días donde usted está sentado, era de que el Congreso no es una mesa de parte del Ejecutivo, por ejemplo. Y luego el presidente del Consejo de Ministros dijo claro, que no hay intención de priorizar los proyectos del Ejecutivo. Bueno, hay un problema, efectivamente, creo yo, de comunicación también, ¿no? Porque si lo que primara es la vocación de ponerse de acuerdo, entonces uno evitaría ese tipo de entredichos, porque es evidente que el Congreso no es una mesa de partes, es evidente que el Congreso no tiene por qué aprobar las cosas que vienen del Ejecutivo tal cual como están sin una discusión previa. El Congreso, y ahí está la diversidad de la representación nacional, tiene que meditar, discutir, evaluar, aprobar algunas cosas, quizá otras no, en fin, pero lo que sí tiene que hacer es considerar el tema y sobre todo en algunas cosas que ya se caen de maduras, el tomar lo que es un cierto consenso en la sociedad. O sea, por ejemplo, la inscripción de partidos, ¿no? Que actualmente está basada en 800.000 firmas. Todo el mundo, todos coinciden en que es una pésima manera de acreditar que un partido es una organización real, porque las firmas se consiguen en la esquina a cambio de cualquier cosa. Entonces, eso hay que cambiarlo. ¿Por qué se cambia? O sea, ¿cuál es el nuevo elemento que daría cuenta de qué es un partido? Eso se puede discutir. La Comisión del Ejecutivo ha planteado que sean los afiliados de un partido. A mí me parece bien, ¿no? Quizá aparecen otras opciones, que se discutan, que se planteen, pero cambiemos eso que ya no sirve, ¿no? Entonces, así en cada uno de los temas.
El tema de la inmunidad parlamentaria es un tema que no les gusta a los congresistas. No quieren que el Poder Judicial o la Corte Suprema sea quien se encargue de esa función. Y el más claro ejemplo es el que hemos visto al de Donaire, ¿no? En el que había una resistencia, se ha alargado todos los plazos para evitar que se le dé trámite a un fallo judicial. Claro, y él ni aparece. Ese es un muy buen ejemplo también, claro, ¿no? Sí. Donde se ha propuesto, el Ejecutivo ha propuesto que sea la Corte Suprema la que retire la inmunidad. En el Legislativo dicen, bueno, eso vulnera el principio de separación de poderes, como un poder diferente. Muy bien, ya. Entonces, planteemos otra alternativa, pero lo que no se puede hacer es dejar las cosas como están, porque alternativas hay, ¿eh? Por ejemplo, se podría plantear, me parece que hay un proyecto del congresista Velázquez que en ese sentido, que también me parece una idea razonable, un silencio negativo, es decir, la Corte Suprema pide el levantamiento de la inmunidad y en vez de que el Congreso tenga que levantarla, si el Congreso no se pronuncia en un determinado plazo, se entiende por levantada. Entonces el Congreso se ve en ese caso obligado más bien a ratificar la inmunidad en un plazo específico. Me parece que el proyecto del congresista Velázquez, que es quien dice 30 días, puede incluso ser menor, puede decirse 15 días, digamos, ¿no? Entonces ya estableces, la Corte Suprema con una determinada votación solicita el levantamiento de la inmunidad. Si es que el Congreso en 15 días no se pronuncia, se entiende levantada. Ya. Entonces estamos resolviendo el problema quizá de otra manera, pero hay una serie de maneras, digamos, de resolver los problemas que podrían ser diferentes de las que ha planteado el proyecto del Ejecutivo, pero lo que no se puede hacer es dejar las cosas como están, ¿no? Y en el tema de financiamiento de partidos políticos, tenemos ya una ley, ¿verdad?, aprobada, pero ¿cómo la perfeccionamos para evitar casos con los que estamos siendo testigos de cómo se han financiado campañas electorales con dinero, por ejemplo, de Odebrecht? Ahí, por ejemplo, en el referéndum hemos aprobado todos los peruanos y peruanas dos modificaciones importantes. La primera es el establecer sanción penal para el financiamiento ilícito. Pero eso supone una modificación del Código Penal, ¿no?, que no se ha hecho todavía. Se intentó hacer con un proyecto que, en fin, mejor olvidarnos de ese proyecto, hay que hacer un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto tiene que responder a los lineamientos generales de la reforma, es decir, sancionar conductas graves, etcétera. Ya, muy bien, eso está pendiente, tiene que hacerse. Luego, otra reforma importante que ya está aprobada en el referéndum es que no se puede contratar avisos en radio y televisión durante la campaña, pero hay que legislar acerca de, en vez de eso, ¿qué?, ¿no? Teóricamente tenemos una franja ya vigente, pero sabemos también que la franja no funciona, entonces la usan muchos de los partidos. Exacto, es muy mala, el diseño corresponde a una lógica diferente de hacer campaña de hace 20 o 30 años, entonces todo eso tiene que modificarse y legislarse. Y por otro lado, hay que establecer sanciones efectivas para los incumplimientos, es decir, la sanción penal es una para los casos más graves, pero no puede ser la única. Tiene que haber un set de sanciones, ¿no?, que sean administrativas. La propia reforma constitucional dice administrativas, civiles, penales. Muy bien. ¿Cuáles son esas administrativas? Las multas. Pero el problema es que la OMPE no puede cobrar las multas. Entonces lo que ha propuesto el Ejecutivo es que la OMPE tenga capacidad coactiva para cobrar las multas. Eso tiene que legislarse. Es algo elemental. ¿Quién puede oponerse a que una multa pueda ser cobrada? Y la propuesta del Ejecutivo plantea una cosa más, y es que el partido que no pague su multa en un determinado plazo, un año, pierde la inscripción. Pero ahora tenemos con la acusación a los Humala de la disolución del Partido Nacionalista que está solicitando el fiscal. Bueno, eso hay que verlo con mucho cuidado. Ahí yo tengo hay quienes aplican el artículo 105 del Código Penal. Sí, efectivamente, pero para aplicar el artículo 105 del Código Penal tendría que establecerse que la organización política, en tanto organización, ha estado dedicada a una determinada actividad delictiva. Ese artículo está pensado para empresas, y básicamente para empresas pequeñas, digamos, yo puedo hacer una pequeña empresa, ¿no?, para estafar. O sea, tendría que probar que sabía el partido de los movimientos hechos pero por el presidente del partido. O sea, lo que pasa es que el hecho de que un par de dirigentes, por más que el partido sea súper centralizado, ¿no?, porque alguien dirá,
El partido son ellos. El partido son ellos. Pero un partido es más que 2 personas, ¿no? O 3 personas. Y habría que demostrar que el partido fue fundado, fue creado, o que como partido operaba para actividades ilícitas, que es muy distinto de que hayan recibido financiamiento ilícito 2 o 3 dirigentes, y peor aún, si es que ese financiamiento se lo han quedado personalmente, ¿no? Porque uno de los elementos que se está acá discutiendo es si es que hay desbalance patrimonial y si es que han usado ese dinero para sus gastos personales. Entonces, con más razón no es que se está discutiendo que el partido gastaba ese dinero en hacer talleres para sus afiliados. No, ese dinero aparentemente habría ido a cuentas personales. O sea, aquí tenemos una doble interpretación, ¿no? Y señalan de que sí se puede y que lo ven desde otro punto de vista, como el suyo. Yo creo que hay que ver el asunto con cuidado. No estoy diciendo sí, no. Creo que hay que verlo con mucho cuidado. Y tendrá que aprobarlo el fiscal también. Sí, efectivamente. Los fiscales finalmente lo que plantean es una hipótesis, plantean un conjunto de argumentos, es el juez el que tiene que evaluar el contexto en el que se plantea. A mí me parece muy delicado el disolver partidos por estas circunstancias, entonces supone una evaluación muy, muy, muy cuidadosa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Percy Medina por venir, el jefe de IDEA Internacional en el Perú. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto